esta hora queremos agradecerte una vez más por un hermoso día que nos concedes. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, por tu misericordia grande y maravillosa. Pero también, Señor, queremos agradecerte por tu palabra y también rogarte y suplicarte que seas tu Santo Espíritu el que nos guíe, Señor, que nos hagas entender tu palabra, que tu palabra, Señor, sea entendida. Abre nuestros corazones, Señor, para recibir el mensaje de tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales para ver la luz de tu verdad. Señor, te ruego por cada uno de los presentes, sea tu bendición con cada uno de ellos y también con aquellos que oran a través de las redes sociales donde se está compartiendo esta palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y damos las gracias, Padre eterno. Amén. Este es nuestro tema para meditar: el hombre ante dos destinos eternos. Continuamos. Un texto de Mateo 10, 18 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estas palabras fueron de nuestro Señor Jesucristo. Mateo pues la registra en su Evangelio, en el capítulo 10, en el versículo 28. Para los que no conocen mucho de la Escritura, la Biblia se divide por libros, pero también por capítulos, párrafos, capítulos. El capítulo es el número más grande y el versículo es el número más pequeño. Mateo 10, 28. Continuamos. Y unas palabras para introducir nuestro tema. Número uno de esos destinos eternos es el infierno. El Salvador lo enseñó y lo ilustró con figuras, con imágenes. Y número dos, no todos los que mueren van al infierno. Para que no vayamos a pensar que pues todo el que muere va al infierno, como algunas personas creen. Algunos dicen que el infierno es la sepultura. Así es que si el infierno es la sepultura, entonces todos los cristianos, no cristianos, ateos, los hombres más perversos, los peores hombres del mundo, de la sociedad, pues también, ¿verdad?, iríamos igual que los cristianos a la tumba. Pero no es así. No es así. Número 3. El otro destino eterno de la vida y el gozo celestial. Estos dos lugares son reales. Como ver el sol en el espacio, como ver la luna, como ver las estrellas, como ver los árboles y todo lo que podemos ver, las casas, todo eso. Así existe el infierno y así existe también la vida eterna, el gozo celestial allá en el cielo. Existen esos dos lugares. Nosotros no debemos dudar porque eso es real. ¿Y cuándo se da cuenta la persona que esos dos lugares existen? Cuando muere. Algunas personas dicen: yo hasta no ver, no creer. Pues muy malo, porque el primero que dijo eso, uno de los primeros que dijo, ¿se acuerdan quién lo dijo? Santo Tomás. Cuando le dicen: el Señor resucitó, dice: pues yo hasta que no lo vea, hasta que no lo toque y meta mi mano en su costado y vea sus manos que traspasadas, ahí van a estar las cicatrices, entonces voy a creer. El Señor Jesús se le presenta y le dice: Tomás, no seas sin verlo, y es reprendido por el Señor. Nosotros debemos
Biblia, la palabra de Dios, porque es verdad. Continuamos, número 4. No todos los que mueren van al cielo, porque no todos son dignos de ir allá. ¿Cuántos nos consideramos dignos de ir allá? A ver, nosotros somos dignos de ir allá. Mire, nadie es digno de ir allá, nadie. Nosotros necesitamos aceptar a Cristo como Salvador personal, entonces Cristo nos hace dignos, no porque nosotros seamos dignos, sino porque Cristo en su misericordia dio su vida en la cruz del Calvario. Nosotros al creer en Él y aceptarle y arrepentirnos de nuestros pecados, entonces Él nos da ese lugar. Y si no, no iríamos, pero gracias a Dios ya tengo a Cristo, entonces ya estoy para ir allá. El día que yo muera, voy a ir allá, ¿verdad? Ok. Continuamos. Bien. Número 1, Romanos, son dos puntos nada más. Como ya hemos dicho, el infierno es eterno. Así lo dice la palabra de Dios. El infierno es eterno. Romanos 1:1. ¿Para quién fue preparado el infierno? Aquí hay una buena noticia. Hay una buena noticia. El infierno no fue hecho para los humanos. A la luz de lo que dice Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Para eso fue preparado el infierno, para el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Son los demonios, los que le hicieron caso y se rebelaron en contra de Dios. Esto es muy importante. Repito, a la luz de esto, de este texto, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, vamos a ver lo siguiente. Pasamos. Bueno, eso es para que se nos quede, ¿verdad? Para que se nos quede esa parte que es muy interesante. Romano 1:2. Un lugar donde el fuego nunca se apaga. Así dice la Escritura. Un lugar donde el fuego nunca se apaga. Estamos meditando en Marcos capítulo 9, versículos 42 y 43, que dice lo siguiente: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Leemos en Mateo, dice que mejor se le atase una piedra de molino de asno. Se conserva la idea. Se dice que en aquel entonces el molino de asno era una piedra grande, porque tenía que ser una fuerza de un asno, de un burro, daba vuelta para moler. Existía un molino más chico, donde una sirvienta, donde una esclava molía en ese molino. Esa era la piedra era más chica, que la esclava la podía mover. Pero en este caso, esta piedra de molino de asno quiere decir que era una fuerza más grande para mover esa piedra. Dice aquí: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y ser arrojado, ¿en dónde? En el mar. Versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Aquí en la tierra, cuando
hay un incendio, se está quemando un carro, se está quemando una casa, y cuando hay tiempo dicen, llamen a los bomberos para que ellos traen su pipa de agua o traen pipas de agua y bueno, van a apagar el incendio. Pero resulta que en el infierno allá no habrá bomberos. Ese fuego no será apagado nunca jamás. Aquí dice la Escritura, al fuego que no puede ser apagado. ¿Qué quiere decir esto? Al fuego eterno. Es un fuego eterno que nunca se apagará, que nunca será apagado por Dios. Ok, el único que puede apagarlo es Dios. El hombre no puede apagarlo, pero no lo apagará, porque dice aquí, al fuego que no puede ser apagado. Continuamos. Bien, miren, no todos saben lo que saben, porque los que saben son porque hay información en otra literatura. En este caso, yo fui a investigar a un diccionario, el diccionario bíblico ilustrado de la Editorial Caribe. Y en la Editorial Caribe dice, este diccionario dice que infernos es una palabra que viene del latín, ¿verdad? Es de origen latino, infernos, que también se puede tomar como la parte de abajo, que se traduce de la voz hebrea Seol, y las griegas Hades, porque también encontraremos en el Nuevo Testamento la palabra Hades, Tártaros u otra palabra, Gehenna, Marcos 9, eso lo dice en Marcos, ¿qué? 9:43 que acabamos de leer. En el griego del doctor, griego interlineal, griego español, griego y español interlineal, el doctor Francisco La Cueva, él nos dice que en el griego es Gehenna, Gehenna, no dice infierno, de ahí se traduce la palabra infierno, de ahí se traduce de la Gehenna. Bueno, en Marcos 9:43. Ok, continuamos. Romanos 1:3, ese lugar, o sea, estamos hablando del infierno. Ese lugar se encuentra en el abismo, en el abismo. Y esto lo podemos constatar en el Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. Evangelio de Lucas 16 nos dice lo siguiente. En el versículo 26, cuando el rico pide una gota de agua por lo menos en su lengua, en su garganta, porque estaba atormentado por la llama, estaba en el Hades, o sea, en el infierno, en el Gehenna, como ya acabamos de ver. Abraham le contesta, dice, en el versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Aquí la palabra cima, si notamos la diferencia, cima con S es profundidad, es abismo. Cuando ponemos cima con S, ya ven los camiones de aquí que van a la cima, dicen es con C, quiere decir que van a lo alto. Pero cuando nosotros encontramos en un escrito la palabra cima con S, quiere decir abismo o profundidad.
Esto es lo que le dice Abraham al rico. Además de todo esto, una gran profundidad, un abismo está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Los que están en el cielo, los que están siendo consolados en el gozo celestial en este momento, ya no pueden ir al infierno. Y los que están en el infierno ya no pueden ir allá donde están gozando los que se fueron a gozar con el Señor. Ya no pueden ir. Esto le dice a Abraham, cada quien ya está en su lugar. Quiere decir que después de morir, unos van al infierno y otros van a estar con Dios por la eternidad en el gozo celestial. Continuamos. Romanos 1:4. En ese lugar, atención a esto, en ese lugar hay gusanos reales que torturan. Hoy día hay personas que hablan con tanta facilidad del infierno que no saben lo que dicen. Hay personas que dicen, cuando un camión ya está lleno, o cuando una camioneta ya está llena, algunos llegan a decir, vamos a caber en el infierno, ¿verdad? Cabrá él, dice, ya se está apuntando que se va a ir al infierno. Pero el infierno no es un chiste, no es una broma. El infierno es real, en el infierno hay fuego, un fuego eterno que no puede ser apagado. De modo que el que se vaya va a sufrir de un calor intenso, inmenso. Allá no va a poder ponerse aire acondicionado ni ventilador. Pero aparte de eso, aparte del fuego, dice la Escritura que hay gusanos. Cuando nosotros vamos al griego, el griego que yo les mencionaba, el Nuevo Testamento griego interlineal español, el doctor Francisco Lacueva dice que en el griego infierno es, o más bien gusano, es escolex. Escolex, como ahí está escrito. Gusano. Esto es lo que dice en Marcos 9:48. A ver, estamos en Marcos 9:48. Dice la Escritura, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es lo que dice aquí. La palabra que se usa aquí para gusano, entonces en el griego es escolex, gusano de verdad, gusano real. Ese gusano no muere, ese gusano también es eterno. Y yendo un poco más a fondo acerca de esto, cuando nosotros leemos en Isaías 14:11, Isaías 14:11 nos dice lo siguiente: el rey Belsasar, un rey soberbio, un rey orgulloso, peca gravemente en contra de Dios. Dice allí en Daniel capítulo 5, porque él bebe en las copas que eran exclusivas del tabernáculo de Dios, del templo de Dios que se usaban en el templo, y él se atreve a beber ahí. Esa misma noche murió. Y se dice que aquí se habla cuando él desciende al infierno. Isaías 14:11 dice lo siguiente: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Estamos?
Ciertamente cuando nosotros morimos, nos sepultan y allí en la caja, ¿verdad? En la tumba, ciertamente nos comen los gusanitos. Pero nosotros ya nos sentimos porque nuestro cuerpo está muerto. Pero el alma que se va al infierno, el que se va a ir al infierno por la eternidad, va a recibir un cuerpo donde los gusanos le van a torturar, le van a andar por todo su cuerpo. ¿Se imagina? Esto es lo que dice la Escritura. Allá hay gusanos de verdad en el infierno. Por si eso fuera poco, nosotros vamos a Isaías 66, 24. Isaías 66, 24. Dice Isaías 66, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Ahí está. ¿Quiénes van a ir al infierno? Aquí está diciendo, dice, los que se rebelaron contra mí, los que no quisieron nada con Dios. ¿Cuántas personas se les habla del Evangelio y algunos voltean la cara y no quieren saber nada? Pero otros dicen, yo soy ateo, es decir, yo no necesito. Otros le dicen a veces de groserías a uno, de blasfemias. Pues aquí dice la Escritura, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Y sigue diciendo, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Y serán abominables a todo hombre. ¿Qué quiere decir esto? Los creyentes van a ver a esos hombres que se rebelaron. Los ángeles van a ver a esos hombres que se rebelaron. Y dice que estos hombres van a causar náusea, asco, ver cómo estarán allá. Así es que el infierno no es un chiste, no es ni siquiera una broma de mal gusto, es realidad. Existe ese lugar. Algunos han tratado de suavizar esto y dicen, el infierno es simbólico. Dicen, el infierno no es real, es figurado, no es real. Pero nosotros estamos viendo a la luz de esto que es real, es real. Por otra parte, otros tratan de suavizar y dicen, el gusano que habla allí es el gusano de la conciencia. No se preocupen, no es fuego de verdad, no son gusanos de verdad, es el gusano de la conciencia. Vamos a ver lo que dice. Cuando nosotros leemos Romanos 2:15, en el griego, la palabra conciencia es, ahí está, suneidesis. Suneidesis es conciencia. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que en el infierno hay gusanos de verdad. Y que no es la conciencia, porque el apóstol Pablo usa la palabra griega suneidesis. Romanos 2:15. Ahí menciona la conciencia. Dice aquí la palabra de Dios, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su suneidesis, o sea, su conciencia, dando testimonio su conciencia, o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, dice el apóstol Pablo. Así es que sí hay gusanos de verdad. Continuamos. Y aquí está un ejemplo. Aquí está un ejemplo.
y yo busqué pues esta figura, ¿verdad?, para ilustrar los gusanos. Los gusanos hay de diferentes tamaños, pequeños, grandes, grandotes, ¿verdad? No sabemos de qué tamaño van a serán los gusanos allá, pero sí es real que hay gusanos, porque es lo que dice aquí la palabra de Dios. Bien, ahora, el infierno ha sido comparado también con el basurero, con un basurero. En un basurero siempre hay gusanos. En un basurero hay fuego porque se está quemando ahí la basura. Pero no solamente hay eso, también hay un mal aroma. Apesta, hiede. Si vamos a un basurero, no es tan grato el olor que hay allí. Pues en el infierno, ¿se imaginan las personas que van a estar ahí quemándose? Imaginémonos el olor que va a estar saliendo. Y si hay gusanos, cuando un cadáver entra en estado de descomposición de un animal, ¿cómo se encuentra el aroma ahí? Y se ve el gusanero ahí, apesta, hiede. Por eso, esto es para que nos demos una idea cómo será el infierno. Las personas que ya están allá no quisieran estar ahí, pero ya no pueden salir. Y es algo terrible. Es mejor que aquí en la tierra nosotros hagamos planes de estar con Dios para siempre allá en el cielo. Seguimos. Continuamos. Por eso el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente. Si tu mano te es ocasión de pecado, ¿qué dice que debes hacer con tu mano? Córtala. Más vale que entres manco en la vida que con dos manos ir a la Gehenna. ¿Al qué? ¿Qué es Gehenna? Infierno, ¿verdad? Ahora, cuidado, porque aquí hay un lenguaje figurado, por eso se confunden. Aquí hay un lenguaje figurado. ¿Qué dice aquí Romanos 1:5? En dicho lugar serán lanzados todos los desobedientes. Ya vimos cómo dice en Isaías, los que se rebelaron contra Dios serán lanzados allá. ¿Qué nos dice el Señor en este momento? Y ahorita vamos a ver. Dice allí en Marcos capítulo 9. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Luego nos vamos a lo siguiente, al versículo 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, dice, córtalo. Versículo 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Y el 50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? ¿Será literal? No, de ninguna manera es literal. Dice, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál es la enseñanza? Ándele. Nuestra mano, Dios nos la fue dada no para hacer lo malo. La mano nos fue dada para uso personal de cosas buenas, ¿verdad?
Dios quiere que nuestra mano no la usemos para lo malo. Nuestra mano no nos fue dada para matar, para robar, para hacer toda clase de fechorías. Quiere decir el Señor con esto, que para esas cosas yo debo decir, yo soy manco, yo no tengo mano. Para esas cosas, si se trata de robar, yo no tengo mano. Si se trata de matar, yo no tengo mano para eso. Yo soy manco. Eso quiere decir, ¿cuántas personas hoy día son asesinos a sueldo? Porque ellos no se cortan la mano, es decir, ellos no son mancos, ellos cobran por matar. Y eso es lo que dice el Señor. Corta tu mano, es decir, tú no tienes mano para hacer lo malo. Eso es lo que dice Dios. Si tu pie va a ser encaminado para ir a hacer lo malo, para ir a hacer cosas que no son correctas, ¿sí? Tú debes decir, yo no tengo pie para eso. Yo tengo pie para ir a alabar a Dios. Yo tengo pie para honrar a Dios, para adorarlo, para bendecirlo. Pero para ir a hacer lo malo, yo no tengo pie para eso. Dios no me ha dado pies para eso. Si tu ojo, el ojo puede ser causa de ¿qué? De que veamos cosas que no debemos ver. De que veamos cosas que no debemos ver. Pero para leer su palabra, claro, para eso Dios nos dio los ojos, para que nos sea de bendición para nuestra vida, pero no para andar haciendo lo malo. Esto es lo que dice el Señor. Corta tu mano, corta tu pie y saca tu ojo. No es literal, sino es figurado, que nosotros no tenemos los miembros de nuestro cuerpo para hacerlos y hacer cosas malas, para obrar cosas que no glorifican el nombre del Señor. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Pero hay gente que no le interesa nada de esto. Bueno, pues se van a ir al infierno. No porque yo lo diga, porque lo dice su palabra que acabamos de ver. Bien, llegamos a lo siguiente. Pasamos Aquí hay una imagen, ¿verdad?, que quise yo compartir. Nuestras manos, pies y ojos no nos fueron dadas ¿para qué? Para delinquir, para andar de delincuentes. Dios no nos dio eso para que andemos haciendo lo malo. Sin embargo, ¿cuántas personas usan estos tres instrumentos para ser los peores delincuentes? Qué terrible. Continuamos. ¿Y a dónde se van a ir? Pues al abismo, al infierno, al infierno. Algunas personas dicen, donde Dios me quiera poner, no, donde la persona decida ir. ¿A dónde se quiere ir la persona? Pasamos. Existe la vida eterna. Así como existe el infierno eterno, también existe la vida eterna. Hay personas que se preguntan, ¿habrá vida después de la muerte? Nosotros como creyentes que tenemos la palabra de Dios, podemos decir categóricamente, sí existe, sí hay vida después de la muerte. Romanos 2:1. Este lugar se obtiene mediante el Señor Jesucristo. Sin Él no se obtiene. Dice aquí la palabra del Señor. Volvemos a el libro de Marcos. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, dice aquí, a uno de estos pequeñitos que creen en mí, o sea, que creen en Jesucristo. Nosotros tenemos entrada a ese lugar única y exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, vemos el texto
de Juan 3:36. Aquí está escrito, para que no lo busquen. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ojo, hay personas que enseñan en este tiempo que no hay infierno y que el único infierno que hay es que estas personas que no creen en Dios van a ser aniquiladas. ¿Qué quiere decir la palabra aniquilación? La palabra aniquilar es dejar de existir. Los incrédulos dejarán de existir y ya lo acabamos de ver que no dejarán de existir. Pasarán la eternidad en el infierno. Pasamos a lo siguiente. Romanos 2:2 es para todos los pecadores que se arrepienten. Decía hace un momento, ¿quién es digno de ir a la vida eterna? ¿Quién es digno de ir al gozo celestial? Nadie es digno, ¿verdad? Nadie es digno. Pero si nosotros nos arrepentimos, creemos en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces el Señor nos da entrada. Él mismo lo dijo. Lucas 13:3, ¿qué dice? Os digo, no, antes si no os arrepentís, ¿qué dice? Todos pereceréis igualmente. Para entrar a la vida eterna, al gozo celestial que Dios ofrece, es necesario arrepentirnos de nuestros pecados. Es necesario. Y número 2:3 de Romanos 2:3 es para los pecadores que han sido perdonados. Hay que arrepentirnos. En Dios está perdonarnos o no, pero hay una buena noticia. Si nosotros ahora, en este tiempo, ahorita que tenemos vida, le pedimos perdón, nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él nos perdona. Salmo 32:1 y 2. Salmo 32:1 y 2. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona ahorita que tenemos vida. Ya muertos ya no. ¿Cuántos ateos estarán arrepentidos en este momento en el infierno? Pero ya ese arrepentimiento no les vale. Ahí se van a arrepentir por la eternidad, pero no les será perdonado. Hay otro texto. Primera de Juan, primera carta de Juan nos dice también lo siguiente. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, atención a esto, la confesión de pecado debe hacerse a Dios directamente, no a un hombre igual a mí. Debe hacerse a Dios directamente. Ya vimos en el Salmo 32:1 y 2.
es a Dios, porque contra Él hemos pecado, no contra un hombre, llámese obispo, llámese de cualquier otro nombre o pastor. La confesión de pecado debe hacerse directamente a Dios. Y Él dice, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que nos limpia de toda maldad, la que haya sido, de toda maldad. Continuamos. Allí está el texto por si alguien no lo captó. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere perdonarnos antes de que muramos. Dios quiere perdonarnos ahora. Y esa es la preparación que nosotros debemos tener antes de morir. Porque si morimos sin ser perdonados, sin arrepentirnos, ¿a qué lugar iremos? ¿Sí? ¿A qué lugar iremos? Hoy día, ¿cuántas personas han muerto? Artistas han muerto, famosos, de diferentes países. En México hay algunas personas que dicen, murió su artista favorito, dice, ya está abrazado del Señor allá. Y si este hombre no dio evidencia de haberse arrepentido, ¿cómo va a estar allá con Dios si no tuvo tiempo para eso? Si el único tiempo que tuvo fue componer canciones para dedicarles a las damas, a los vicios, ¿eh? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que ya se muere? Ya está allá con Dios, si nunca quiso nada con Dios aquí, nunca lo fue a adorar, nunca lo buscó, nunca leyó su palabra, nunca oró, ni supo que era orar. ¿Cómo nada más ya? Eso no es posible. Romanos 2:4. Para todo aquel que vive con una conducta transformada. ¿Qué nos dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que están en Cristo, los que le han aceptado y los que viven como Cristo dice. Los que no andan conforme, ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme al Espíritu Santo, conforme al Espíritu Santo. Mientras nosotros estamos aquí alabando a Dios, ¿cuántos estarán en los bares, en los antros de perdición, y haciendo cosas que no se debe hacer y nunca se acuerdan de Dios? Pero viene la muerte, ¿cómo podemos decir ya se fueron al cielo si no tuvieron tiempo para Dios? Eso es imposible. Pasamos a lo siguiente. Lo que sigue. Romanos 2:5. Es para los creyentes dispuestos a ser moldeables. ¿Qué queremos decir con esto? Algo moldeable. En otras palabras, para los obedientes, para los que conforme van leyendo la palabra de Dios, se van dando cuenta que Dios es santo, que hay que vivir vidas limpias, transparentes, y ellos comienzan a obedecer al Señor, porque el Espíritu Santo les va guiando a apartarse de lo malo, y ellos obedientemente se van apartando de lo malo. Eso quiere decir moldeable, que Dios los está moldeando sus vidas, está transformando sus vidas en mejores personas, de mejor conducta, de mejor carácter.
en vidas transparentes, vidas limpias, vidas puras. Estos prefieren actuar como si no tuvieran mano, como si no tuvieran pie, como si no tuvieran ojo. Estos son los moldeables. La pregunta es, ¿yo seré un moldeable para Dios? En cada uno de nosotros está la respuesta. No obedecer a un hombre, sino a Dios. No a mí, sino a Dios. No al pastor, no a la iglesia, sino a Dios. A Dios. Y todo el creyente que hace eso, lo hace por una causa que lo mueve. Y la causa que lo motiva es Jesucristo. Porque está agradando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya estamos terminando. ¿Vimos? Finalmente, número 1. Con esto termino. Número 1. Dios es quien dará ¿qué? Su aprobación. No un hombre. No un hombre. Porque eso no es cosa de hombres. No es cosa de humanos. Dios no dice, este ya está listo para ir al cielo. El hombre no puede decir, este ya está listo para ir al cielo, solo Dios. Nosotros, como humanos, no condenamos. Un pastor no condena. Y si él condena, está mal. Porque el que condena es Dios, el que salva es Dios. Esto nos dice en Marcos 9:49. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, seguimos ahí en Marcos 9:49. Marcos 9:49 dice aquí la palabra de Dios. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Ciertamente hay algunas partes de la Escritura difíciles de interpretar, pero a la luz del contexto, dice aquí que Dios, porque todo será salado con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Quiere decir que los creyentes van a pasar por pruebas. Pedro le dice que tenemos que ser probados como el oro, tenemos que pasar por el fuego. Allí en 1 de Pedro 1, versículos 5 al 7. Finalmente Dios es el que va a dar la aprobación. Número 2. ¿Para qué se utiliza la sal? Aquí se menciona sal. La sal es la que da el sazón a la comida. Para que una comida esté rica y sabrosa, debe estar al punto de sal. Ni muy salada, ni muy insípida, ¿verdad? Aunque algunos comemos menos sal que otros. Pero debe estar en su punto. Cuando la comida está en su punto, decimos, esta cocinera tiene buen sazón. Pero ahora, ¿qué es lo que da el sazón a nuestra vida? Las cosas rectas. Cuando nosotros somos íntegros, eso es lo que da el sazón a la vida. Dios nos ve y ve que somos íntegros en nuestra relación con Él. ¿Cómo no nos va a llevar para estar con Él en el gozo celestial? ¿Verdad? Es lo que dice aquí la palabra del Señor. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Es decir, si Dios nos ve y no somos íntegros, y no somos rectos, no tenemos a Cristo, ¿cómo nos va a llevar? Pero si nosotros verdaderamente tenemos a Cristo y reflejamos
nuestra relación con Él. De hecho, Él no nos puede negar la entrada a su morada para vivir con Él para siempre. Número 3. La última parte del versículo dice: tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Porque recordemos, en un principio dice: cualquiera que haga tropezar. Nosotros como cristianos no debemos ser piedra de tropiezo, piedra de escándalo. Debemos tener buen testimonio, un buen carácter, una personalidad que pues siempre piensa en el bien también de los demás y no nunca jamás ser piedra de tropiezo. Alabado sea el Señor y gracias por su amor y gracias por su bondad. Hay una última lámina. Cuando nosotros leemos la Escritura en Apocalipsis, se nos habla de una nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la ciudad celestial, la que nos dijo Jesús en Juan 14, 1-3. Dice el Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Y algo más que dice el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez para que donde yo estoy, ¿qué dice? Vosotros también estéis, y nos lleva para estar allá en esa morada celestial. ¿Cuántos decimos: yo quiero esa morada? Yo quiero esa morada. Yo quiero estar con Cristo. Claro, cuando me toque partir de este mundo o cuando Él venga en su segunda venida. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Tu palabra nos advierte, Señor, de estos dos lugares: el infierno y la gloriosa mansión celestial. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, mi pecado y todo aquello que he hecho que a ti no te agrada. Límpiame más y más de mi maldad, como dijo un día tu siervo David. Espíritu noble me sustente y guárdame, Señor, para que yo no sea tropiezo a tus hijos, a tu pueblo y a aquellos que no han creído en ti. Guíame, Señor, a vivir una vida íntegra delante de ti. Guíame, Señor, a hacer tu voluntad. Yo quiero, Señor, que al morir, irme a gozar contigo, a esa mansión celestial que mencionó nuestro Señor Jesucristo. Yo hoy recibo a Cristo como mi Salvador personal. Señor Jesucristo, ven a mi vida, ven a mi corazón, dirígeme de hoy en adelante. Gracias, Señor. Perdóname todos mis pecados. En el nombre de Jesucristo, Padre eterno, pido todo esto y te alabo y te bendigo. Amén. Hice al final esta oración.